Ahora seguimos con este programa maravilloso que nuestro Abacados nos ha permitido seguir compartiendo con todos ustedes, queridos ajín, hermanos, en el nombre de Yahushua Hamashiach. Sean todos ustedes prósperos, bendecidos. Eh, Como les he dicho, no es mi intención que las personas religiosas se ofendan, sino que mi propósito es que ustedes se salgan, ¿sí? Huyan de todas estas denominaciones, de estas iglesias que aparentemente, digámoslo, son una familia cuando realmente están adorando ídolos, dioses griegos. Están adorando totalmente Sheidim, demonios disfrazados de luz, cuando realmente la mayoría de los cristianos está siendo marcado por la gran bestia. Todo lo hace el maligno de una manera sigilosa. Ahora, el cristianismo está basando sus creencias en puros libros católicos. Es como decir, están tomando de la misma agua que beben ellos. Están comiendo en el mismo plato de inmundicia que beben los católicos. Están adorando los ídolos. Yo lo demostré, Jesús es una vana representación de yeso, de madera, de estuco, de bronce, incluso de oro. Simplemente son muñecos. El creador no va a permitir que su hijo sea una representación y que sea adorado por medio de muñecos. Eso es idolatría. Y si usted cristiano sigue adorando a Jesús, a Cristo, el Señor, a Dios, a todo ese, usted también está compartiendo esa misma idolatría con los católicos. Porque el hecho de que usted en su templo o en su casa de oraciones no tenga muñecos no significa que estos muñecos no estén representados en todas las iglesias católicas. Y también usted mismo lo puede ver en las procesiones donde sacan un muñeco tallado, lleno de sangre y adornado de púrpura. Si camina por todas las calles, ¿cómo se llama ese muñeco? Se llama Jesús, Jesucristo. Y usted también lo está adorando, a pesar de que usted diga que usted no adora muñecos. Sí lo está haciendo, porque el creador del universo no puso o no nos dejó a que nosotros adoráramos un muñeco, una representación de su hijo. Eso es falso, eso es un engaño del demonio. Ahora seguimos con la segunda parte. Continuaremos con el tema, el fundamento del cristianismo, parte 2, y este tema es para todos los creyentes cristianos y católicos o mormones, mesiánicos, en fin, aquellas personas que no conocen a Yahushua. Sus servidores creyentes en el Mashiach de Israel y su bendita Torá, que es la instrucción para que todos podamos entrar unánimes bajo un solo sentir. No es ley, la Torá no es la ley, lo repetiré, la ley lo obliga. La ley obliga a cualquier persona a que pueda cumplir con ciertos mandatos. La Torá es bajo la voluntad. El Eterno, el Sublime, Yahweh, no obliga a nadie a obedecer su Torá. Tenga en mente eso, téngalo presente, no lo olvide, amado. Retomaremos algunos puntos que vimos en el primer estudio. Por ejemplo, yo di los nombres de dos de los famosos apologistas, Orígenes y Tertuliano. Ahora veremos nombres de los primeros herejes contra las cuales luchó Shaul, mal llamado Pablo, y las cuales los apologistas como Orígenes, Tertuliano y otros tomaron enseñanzas de estos herejes del primer siglo y de esta era. Otro aspecto del cristianismo ha hecho creer que Shaul o Pablo es el fundador del cristianismo, o sea, de ese movimiento, que él dijo que con la muerte del Mesías se podía comer todo tipo de animal o alimentos impuros, que la Torá ley ya no se debería obedecer y que él instituyó la mal llamada Santa Cena. En fin, cantidad de calumnia, y eso es un pecado contra la Torá y contra Elohim de Israel. Ahora vamos a conocer a los nombres de los herejes del primer siglo, de los cuales ningún teólogo cristiano menciona en los seminarios de teología, y si lo hacen solo superficialmente, pues no les conviene. El dar a conocer que lo que enseñan viene de los filósofos paganos, conocidos como los padres apologistas, de los cuales no se habla, que hicieron arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué les parece? Y no importa si tengo que hacer 10 estudios para desmascararlo, lo que empezó hace 2000 años y vamos a llegar hasta hoy de una manera práctica para que usted, amado mesiánico, cristiano, usted
tampoco se quede atrás. Lo digo con mucho respeto. Los nombres de los primeros herejes eran gnósticos y estos herejes del primer siglo mezclaron la filosofía platónica con su gnosticismo y lo que enseñaban los discípulos como Shaul, mal llamado Pablo. Entonces leamos Primera de Timoteo 6:20 o sí, Timoteo 6:20. Entonces dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, gnosticismo 21, o sea, aquí está, la cual profesando algunas se desviaron de la emuná, o sea, de la fe, la mal llamada gracia, o sea, la cabot sea contigo, amén. Como hemos leído, Shaul y todos los discípulos sufrieron, pues estos herejes convencieron a algunos a abandonar la emet, la verdad. Por eso Shaul Pablo aconseja a Timoteo y lo confirmamos en las escrituras. Y todo esto está en la historia universal. Ahora, los nombres de estos líderes sectarios gnósticos, a todos creyentes, busque la biografía del obispo católico Marción. No se olvide de leer su biografía, aprenderá mucho. Los nombres de estos líderes sectarios gnósticos que mezclaron la enseñanza de los discípulos con la filosofía de Platón y el ocultismo. Los más destacados, Basiliades, Valentín, Ptolomeo, Heracleón, Florino, Bardesanes, Armonio, Teodoto, Carpócrates, Epifane, etc. De estos agarraron Orígenes y Tertulianos de su enseñanza. Hicieron un sincretismo, una mezcla de ocultismo, filosofía y un poco de las enseñanzas de los creyentes en el Mashiach. Y ese poco lo tergiversaron. Ahora seguiremos con otros personajes de la línea apologista. Mencionaré otros nombres. Por lo menos Justino Mártir, apologista, nació en el año 100 de esta era en Flavia, Neópolis, ¿sí? O Neápolis, Imperio Romano. Fue filósofo y hasta hoy es venerado por los católicos y luteranos. Vamos con el otro que se llamaba Ireneo de León. Nació en Esmirna, Turquía, en el año de 130 y fue canonizado. ¿Qué dice de esto? Los padres de la Iglesia Católica y Cristiana, ¿qué dicen? A eso tampoco lo dicen. Veamos, Eusebio de Cesarea nació en Palestina en el año 265, favorito de Constantino, llamado el padre de la historia eclesiástica. Este dijo, cuando Constantino hizo oficial el cristianismo, que era la verdadera religión, ponga atención a la fecha, porque estos padres apologistas van digamos así, van revelando a otros, van delegando esta mala enseñanza. Juan de Crisóstomo, conocido el Boca de Oro, nació en el año 344 en Turquía y fue católico y motivó a odiar a los hebreos, pues de la enseñanza de los primeros apologistas, él la siguió transmitiendo, ya que él tenía buena elocuencia. Él dijo que los hebreos o los Yahudín no merecían nada bueno y en fin, ese odio ha llegado hasta hoy, el 2019, por medio de los cristianos que dicen amar a Israel pero odian la Torá. Amado creyente, aquí hemos visto cómo nace la enseñanza torcida, pues estos eran filósofos paganos. Ahora vamos a ver cómo surge una enseñanza que es base fundamental en el catolicismo y cristianismo, y es la Trinidad. La Trinidad empezó como una vaga enseñanza en el siglo IV. Esto fue extraído del credo de Anastasio, obispo católico, y fue, digamos, que fue el que formuló esta doctrina. Anastasio nació en el año 296 y muere en el año 373, obispo de Alejandría. En el primer concilio ecuménico, 300 obispos se reunieron en Niza en el año 325 y la doctrina de la Trinidad fue establecida como canónica, es decir, aprobada por la ley del hombre,
por primera vez, y a partir del año 325 fue pues en este año se creó el cristianismo, y a partir de aquí el Dios de los cristianos es ahora visto que tiene tres esencias o tres naturalezas. En el año 451, en el concilio de Calcedón, con la aprobación del Papa y el credo niceano, o sea, lo que firmaron en Niza por Constantino, fue puesto como doctrina formal y no se toleraba hablar en contra de la Trinidad. A esto se le llama dogma, y esto significa que aunque la doctrina sea una mentira, usted no puede refutar con la verdad. Ya vimos quién introdujo la Trinidad hasta hoy. Acuérdese de Anastasio de Alejandría. Hay muchos creyentes cristianos que solo creen en el Nuevo Testamento. O sea, ellos dicen que es el Nuevo Testamento. Y los que hicieron esto fueron unos apologistas que con su filosofía desecharon el primer pacto o antiguo pacto y solo tomaron el nuevo pacto. Y estos son San Justino, Ireneo e Hipólito. Amados, hay que salir de Roma. Hay muchas personas que dicen que ya no son cristianos. Dice, ya salimos del cristianismo, ya salimos del catolicismo. Pero el catolicismo no ha salido de ellos. Todavía siguen mencionando dioses, ídolos paganos. Y todavía no se han dado cuenta que simplemente siguen bajo la trama, bajo la nube oscura de la mentira y de la idolatría. Entonces, entenderá mejor por qué aparece en su mal llamada Biblia, dice San Juan, San Pedro, San Mateo. Acuérdense que la palabra San fonéticamente se escribe Sun, ¿sí? Se escribe Sun pero se lee Sam, y la palabra San significa sol, y por eso es que los santos católicos tienen unas aureolas en su cabeza, desde Jesús hasta todos los demás santos, San Isidro, San Mateo, San Lucas, todos les colocan el San del sol, porque ellos los hacen los hijos del sol. Por eso es que usted, amado cristiano, sigue adorando a los hijos del sol o al dios sol. ¿Quién creó la teoría? ¿Quién creó la teoría y enseñanza gracia y no la Torah ley? Fue el obispo católico Marción, Orígenes, Tertuliano y otros apologistas que tomaron las enseñanzas de Marción, y este tenía enseñanzas gnósticas, herejes, y fue excomulgado, pero nunca dejó de ser católico. Ahora, con todo esto, amado creyente, también para mesiánico es para hacer un alto, porque de esta forma, con enseñanzas mezcladas, jamás podrá grabar o agradar al sublime Yahweh, que es el nombre sublime del Creador majestuoso, que no se puede tomar como burla. Cada vez que dice ya no estamos por la ley, Marción, Tertuliano y Orígenes están hablando a través de usted. Cada vez que usted dice que ya la Torá fue abolida, que el antiguo pacto fue abolido, estos apologistas están hablando por usted. El espíritu de estos, de Marción, de Tertuliano y de Orígenes, están hablando a través de usted. Cuidado, analice si cree en la Trinidad. Anastasio, aún después de muerto, piensa a través de usted. Quizás nunca pensó en esto. Piense y medite. Es mejor que Yahushua el Mashiach hable a través de usted y piense a través de usted. Él vive por los siglos. Obedézcale a Él y su bendita Torá. Hágalo por su Neshama, por su alma y por su salvación. Daré unas definiciones de palabras apologéticas, parte teológica que pretende defender racionalmente e históricamente los dogmas de la emuná, o sea, de la fe, en este caso cristiana. Eso significa apologética, ¿sí? Que defienden, digamos así, esa racionalidad en el término de pensamiento cristiano. Teología, el estudio y conocimiento de Teos o Zeus. A pesar de que muchas personas dicen que no, que sí, que Dios no significa Zeus, que eso es mentira, la verdad es que sí lo es. Zeus está disfrazado, está cambiado, por eso la misma escritura dice que ese ángel se disfraza de ángel de luz. Estamos hablando ahí de Zeus.
La palabra dogma, punto esencial de una religión o una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Por eso el cristianismo está lleno de dogmas, que la mayoría de las personas no pueden, ¿sí?, oponerse a él. Esto se sigue teniendo en la actualidad en el catolicismo. Usted crea lo que se le dice y estamos todos felices. ¿Le parece? Eso es realmente pues asqueroso, que las personas realmente no conozcan al Creador por estar creyendo en idolatría pagana, donde solamente algunos poderosos son los que salen favorecidos con el dinero de los ingenuos. El cristianismo cambia un poco, pero es lo mismo. No puede decir nada o lo marginan por no aceptar más mentiras de las que enseñan. En el mesianismo es igual, o quizá peor. Hay sectas, por nombrar una de muchas, como, bueno, no, mejor no lo mencionaré en este estudio, pero son sectas que hablan de los nombres reales de Yahweh, de Yeshua, pero realmente han crecido como un gran imperio, parecen que fueran cristianos y roban dinero, hacen la circuncisión y cobran mucho dinero y tienen programas en la radio, tienen programas de televisión, pero no enseñan las escrituras originales, no enseñan el propósito de la Emet, de la verdad, ¿sí? Entonces, el líder según enseña la Torá, estos líderes de estos programas, que yo por ahí he visto varios, que aparentemente hablan del Creador y que hablan, pero realmente pues son personas que no tienen realmente un temor genuino. Y si quiere darse cuenta de ello, miren su familia, miren la familia de estos líderes y se dará cuenta de que sus hijos no le hacen caso y realmente pues si no puede tener el soporte, el freno a su propia familia, ¿cómo puede tener el freno y el soporte a una congregación tan grande? Entonces, digámoslo así, se dice o refuta, o si alguna persona también refuta, usted es apóstata, empiezan a maltratarlo. Amado, estas personas no enseñan la emed, la verdad. La conclusión por hoy, amado creyente, estudie y que el sublime Yahweh, Yahushua, hable y piense a través de usted y no los demás apologistas cristianos que nacen de la Iglesia Católica. Este tema continúa con los líderes de la Reforma. La tercera parte, por favor, esté pendiente. Shalom, Obrejot.